Dios te bendiga, hermana. Buenos días. Seguimos con la serie de Mujeres Valientes y en esta mañana vamos a continuar con el tema de las armas que Dios nos ha dado para pelear las batallas, y vamos a tocar aspectos de los principios básicos de autoridad. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Nos sentamos a escuchar lo que hoy nos quieres enseñar. Te pedimos que podamos obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y les está diciendo acerca de un asunto en el cual tienen que perdonar ellos. El Señor les dice a través de Pablo que ellos tienen que tener cuidado en perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás constantemente está haciendo planes en contra de los hijos de Dios y en contra de las naciones. Todo el tiempo está trabajando Satanás, y si hay algo que es él, es que es persistente. Hemos visto acerca de algunas de las armas que Dios nos ha dado para poder ganar sus batallas y nuestras batallas, pero a veces esas armas pareciera que no funcionan o pareciera que las cosas empeoran en lugar de mejorar. Bueno, esas armas son poderosas y son eficaces, lo dice la palabra de Dios. Pero yo quiero enseñarte que a través de los principios bíblicos nosotros podemos entender que hay asuntos que se atoran porque hay una violación de esos principios. Recordemos lo que es Satanás. Satanás no es un adversario para Dios, es un adversario para nosotros. Como es un adversario para nosotros, nosotros tenemos que aprender a preparar el ambiente para que las armas surtan efecto y funcionen correctamente. Voy a dar un ejemplo de ello. Primero debemos entender, para este ejemplo, que hay principios en el reino de los cielos y hay principios en el reino de Satanás. Cada reino tiene sus leyes y tiene su forma de trabajar. En el caso del reino de Dios, Dios nos ha dado la Biblia como guía y como en forma escrita las instrucciones de Dios para nosotros. Sus mandamientos y sus ordenanzas que funcionan para que tú y yo podamos darnos cuenta que debemos hacer en cada situación. Cómo comportarnos como esposos, como hijos, como padres, como trabajadores, cómo debemos relacionarnos con Dios, cómo conocer a Dios. Habla de la obra redentora de Cristo, cómo podemos ser limpiados y permanecer en el camino del Señor. A través de la Biblia nosotros podemos seguir las instrucciones del comandante de los ejércitos, que es Jehová. Pero suponiendo que nosotros conozcamos todas las estrategias de Dios, no basta conocerlas, tenemos que vivirlas. Dice la palabra de Dios acerca de esto, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son aquellos argumentos que están en nuestra mente, ideas que están en nuestra mente, que son contrarias a los principios de Dios. Muchas de esas cosas tienen que ver con contextos pasados, pecados pasados, cómo nos educaron en nuestra casa, heridas que sufrimos en el camino, asuntos no resueltos o escasez de estudios, de experiencias y falta de quebranto. Todas esas cosas pueden ser obstáculos, pero el mayor obstáculo de todos estos es entender, más bien es desconocer los principios en los cuales se puede reprender al enemigo, ¿sí? El enemigo tiene que obedecer a Dios y el nombre de Cristo. Satanás, él no puede tocar al cristiano que está en obediencia, porque Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios lo defiende. Por ejemplo, si tú has perdonado a tu enemigo va a ser avergonzado porque tú en tu corazón no tienes nada en contra de él. No hay delito que perseguir, no hay deuda que pagar. Otro ejemplo, por ejemplo, si tú obedeces a tus padres, si tus padres te dan una orden y tú la obedeces, el Satanás no puede venir y atacarte por tu desobediencia. Satanás no puede hacer nada
que vaya en contra de lo que Dios mismo ha establecido y que tú estás siguiendo al pie de la letra. Por ejemplo, otro ejemplo sería que tú honras a tu esposo y ahí tampoco hay problema en cuanto a que Dios te bendiga a ti con gozo, con paz, y que Dios vaya mejorando la sabiduría en tu esposo y vaya mejorando inclusive hasta tu economía por tu obediencia. Que tus hijos sean sanos en su corazón porque hay un hogar armonioso. Bueno, hay muchos ejemplos que dicen que nos muestran lo que la palabra de Dios nos dice es lo correcto. Muy bien. Hay un caso en la Biblia en el cual esto se ejemplifica muy bien, los principios de autoridad y sumisión. Este caso está en el libro de Números, en donde el pueblo de Dios estaba en obediencia a Dios. Estaban saliendo del desierto, estaban acampando, y Dios ve al pueblo de Israel como un pueblo limpio y sin mancha. Se levanta un hombre llamado Balac, que le pide a Balaam, que era un profeta. Se parecen los nombres, pero no son las mismas cosas. Entonces le dice Balac a Balaam: maldice a Israel. Y Balaam dice: no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Aquí vemos algo muy importante, un principio muy importante en el cual el pueblo que ha sido bendecido por Dios no puede ser maldecido. ¿Cómo es que el pueblo es maldecido? Pues cuando el pueblo incurre en pecado, incurre en desobediencia. La historia nos dice todo el proceso que siguió Balaam para buscar, porque Balac lo sobornó y Balaam estaba obedeciendo a Dios. Sin embargo, del capítulo 24 de Números al capítulo 25 vemos un cambio drástico. Pareciera que Balaam no tuvo éxito en maldecir al pueblo. Él obedeció a Dios y dio palabra de bendición. Pero Balac, este rey, se enojó y dijo: no, yo no puedo, persistió. Lo que había en este hombre persistió en hacer caer a Israel porque le tenían miedo a ese pueblo, porque ellos habían oído de todas las maravillas que había hecho Dios a través de ellos. Bueno, tú y yo somos como el pueblo de Israel. En ese momento estábamos protegidos muchas veces por Dios y nada nos puede tocar, nadie nos puede maldecir porque estamos en obediencia. Pero dice ahí en Apocalipsis, hablando de Balaam, que le dijo a Balac que había una manera de hacer que el pueblo de Israel por su propia conducta fuera maldecido por Dios. Y esa fue que dice que llegaron mujeres de otras naciones para fornicar con los de Israel, y ellos cedieron ante esta tentación, y estas mujeres los llevaron a la idolatría, y dice que la ira del Señor se levantó en contra de ellos. ¿Te das cuenta del proceso? Muchas veces el enemigo está buscando la manera de maldecirte, pero no lo puede hacer porque tú estás bajo la protección de Dios. ¿Cuál es esa protección de Dios? Tu obediencia. Si tú permaneces en obediencia y en sumisión a Dios, entonces tú estás protegido. El enemigo no puede hacer nada, pero él está empecinado en hacerte pecar. Cuando el enemigo logra que tú peques, que tú forniques, que tú idolatres, que tú tengas mentira, robo en tu vida, entonces viene allí la oportunidad del enemigo por derecho legal, y él tiene toda la autoridad sobre tu vida, justamente en el área en la que te hizo caer. Entonces ahí no hay, el arma que tú requieres de usar allí es arrepentimiento. No es un arma pues, pero es el principio para tu restauración. Si tú estás en desobediencia, aunque tú tengas un buen armamento, no funciona. No puedes lanzar dardos, no puedes lanzar balas, no puedes atacar al enemigo, tu espada no funciona, aunque la sepas usar, que es la palabra de Dios, porque detrás de ti hay desobediencia, hay rebelión, hay falta de sujeción. Entonces el enemigo viene y toma control. Legalmente puede hacerlo. Entonces, los principios del reino están basados en la legalidad, en la obediencia a tu autoridad. Primeramente Dios, en el caso de las casadas a su esposo, en el caso de los hijos a los padres, en el caso de los empleados a sus jefes, todos tenemos
una autoridad sobre nosotros. Sea quien sea tu autoridad, si tú no estás en obediencia, si por ejemplo te pasaste un alto, vienen y te ponen una multa y tú quieres sobornar, tú no estás en obediencia. Tú estás en desobediencia declarada. Entonces el enemigo sí viene y puede venir y robarte, puede venir y destruir, puede venir y matar. Y cuando tú empiezas a reprender o puedes orar, puedes ayunar, puedes hablar Biblia, no pasa nada. Allí las armas no funcionan porque tú no estás en el reino del Señor. Tú no estás bajo los principios del reino. Pero ¿qué pasa si tú violaste esos principios? Tienes que arrepentirte de inmediato. Escudriña, dile Señor, escudriña mis caminos. Porque yo reitero esto, Dios es el que escudriña, porque nosotros no sabemos muchas veces lo que hay dentro de nosotros en forma oculta. Entonces tú tienes, Señor, escudriñame y revélame. ¿En qué estoy fallando? ¿A quién le estoy robando? ¿A quién le estoy mintiendo? ¿A quién estoy deshonrando? ¿A quién estoy desobedeciendo? A veces el problema es que ni siquiera te estás dando cuenta que estás mal. Eso es algo tremendo. A mí me ha pasado, cuando descubro cuál es el problema, el 50% del problema ya se solucionó. El otro 50% es arrepentimiento. Y todo lo demás Dios lo acomoda y lo arregla, porque Él no puede violar sus propios principios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasa cuando tú amas más otras cosas que a Dios? Estás saliéndote del principio primordial del creyente. Entonces, entre más obediencia haya en tu vida, más protección va a haber, más bendición va a haber. Y aún en medio de los problemas y luchas, el resultado siempre va a ser victorioso. ¿Sí? Entonces, en el reino de Dios hay principios que no pueden ser violados por ninguna razón. Si se violan, las armas que te mencioné la semana pasada no van a funcionar. Yo te animo, amigo, amiga, que tú veas esta parte. Detén un poco tu caminar y ve qué es lo que está fallando en ti. ¿Qué área en tu vida no está arreglada, no está en paz con Dios? Y segundo, a veces usamos las armas en forma equivocada. Cuando tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, nos ponemos a orar y ayunar. No sirve. Cuando necesitamos orar y ayunar, nos ponemos a alabar a Dios. Cuando debemos reprender, a veces estamos buscando el perdón o buscándole la cara a alguien. ¿Sí? A veces hay situaciones en las que usamos las armas en forma equivocada. ¿Cómo saber usar las armas y en qué circunstancias usar ciertas armas? Bueno, en tu caminar con Dios y en el discipulado que estás teniendo en tu iglesia o aquí con nosotros, o leyendo la palabra, o con el consejo del pastor, o con sueños y visiones, Dios empieza a guiar siempre y cuando tú lo pidas. Tienes que pedirlo. Señor, necesito guianza. Señor, necesito que alguien me ayude, me dirija. Tienes que tener a alguien a quien darle cuentas para que tú empieces a saber. Muchas veces tú no puedes saber en qué estás mal. ¿Sí? Es como que tú no puedes ver la parte de atrás de tu cuerpo, ¿verdad? Y a lo mejor tienes atrás una pegatina, una calcomanía, un letrero, y todo el mundo se está burlando de ti porque dice, como eso lo hacen en la escuela, ¿verdad? Le ponen tonto o perdedor y se lo pegan atrás y tú no te das cuenta y todos se ríen de ti y no sabes por qué. Bueno, alguien llega y te dice, oye, tienes este papelito pegado, ¿verdad? Lo mismo sucede a veces en tu vida espiritual. No sabes qué hacer o cómo hacerlo. Necesitas que alguien te ayude en esa área. Todo aquello en lo cual tú sientas que te atoras o no puedas avanzar, o veas que las armas que están usando no están funcionando, necesitas ayuda de tus autoridades para poder continuar. Dice la Biblia que levantó a los ministerios para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Nadie puede hacer nada solo, necesitamos de nuestras autoridades y ese es el principio básico de la autoridad y sumisión. Autoridades a las cuales tú darles cuentas y de las cuales ellos den cuenta de ti a Dios,
para guiarte, para consolarte, para animarte, para enseñarte el camino. Igual los hijos deben sujetarse a sus padres porque los padres saben más y les aman de tal manera que puedan guiarles con sabiduría y con un corazón dispuesto. Yo te voy a animar a que hagas detente en tu caminar ahorita. Y si es posible esta noche o si es posible en este momento, y diga: Señor, este asunto no se resuelve. Me pongo a cuentas contigo, revélame en qué te estoy fallando. Y yo obedezco y me sujeto a tu voluntad. Y entonces las cosas van a poder cambiar y tú vas a ser diestro en las armas que Dios te ha dado. ¿Ves? Todo se refiere a el conocimiento de cómo se mueven las leyes en el reino de los cielos, y eso nos lo revela la palabra de Dios. Las fortalezas se derrumban con la presencia de la palabra viva en tu vida y queriendo vivir esa palabra, obedeciendo lo que dice esa palabra, que al final es Dios mismo hablándote. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a vivir tu palabra, a leer tu palabra y saber detectar en qué estamos fallando para poder estar en autoridad, bajo autoridad, y también nosotros ejercer una autoridad sabia y prudente. Ayúdanos, Señor, a detectar lo que está mal en nuestras vidas para poder tener la victoria en medio de un enemigo que ya fue vencido por ti en la cruz, pero de la cual vienen engaños. No queremos ser engañados, moviendo esos pensamientos de engaño a través de los pensamientos verdaderos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.